SM Noticias. ...20 concejales presentes, 4 concejales ausentes con aviso. San Martín para la Victoria. Hago moción para que se obvie la lectura del orden del día de la fecha con transcripción de sus textos completos al diario de la sesión de forma reglamentaria. Siguiendo con las mociones, solicito obviar la lectura de todos los despachos de comisiones y se disponga su tratamiento en bloque, en general y en particular, en una sola votación, incorporando sus textos al diario de la sesión como lo establece el reglamento interno. Esta moción comprende el tratamiento en bloque de los siguientes asuntos: un punto reglamentario, 2 comunicaciones internas, 25 despachos aprobando proyectos de ordenanzas, 10 despachos aprobando proyectos de resolución, 44 despachos aconsejando el archivo de expedientes que finalizaron su trámite. Nada más, señor presidente. Señores concejales, habiéndose aprobado la moción, se pone en consideración en bloque, en general y en particular, en una sola votación, los puntos del orden del día que comprenden: un punto reglamentario, 2 comunicaciones internas, 26 despachos aprobando proyectos de ordenanzas, 10 despachos aprobando proyectos de resolución, 44 despachos aconsejando el archivo de expediente que finalizaron su trámite. Los que estén por afirmativa, si van a levantar la mano. Aprobado. Quería destacar una resolución que se aprueba en el día de hoy, de declarar de interés legislativo la Noche de Caridad, llevada a cabo por un grupo de laicos y voluntarios de la parroquia Nuestra Señora de Luján de San Andrés. Ellos en el año 2009 consideraron la posibilidad de acompañar a las personas en situación de calle, acercándoles una vianda de comida. Hasta el día de hoy lo siguen haciendo, comprometidos en su fe, y es destacable, señor presidente, este trabajo que realizan día a día. Le pido permiso, señor presidente, y a los señores concejales, ellos están presentes para hacerlos pasar. Nuevamente agradecerles en nombre de todos los concejales y en nombre de los vecinos del Partido General San Martín, sobre todo San Andrés, Agara, Concepción, Ballester, que sé que también trabajan, toda la labor que realizan. Les cedo la palabra para que nos cuenten un poquito. Bueno, Noche de Caridad es un proyecto que, como bien dijo Mirta, sale con la necesidad de ser un laico comprometido a la gente en situación de calle, dar una mano a aquellos que más lo necesitan. Y bueno, a lo largo de todos estos años nos hemos encontrado con un montón de historias, con un montón de cosas de vida. Nancy Hacienda, porque está Juancito en el medio, un gran personaje de Noche de Caridad. Y bueno, desde el humilde lugar que nos toca, hacer lo que podemos con lo que tenemos. Y por sobre todo promocionando el lado humano, ¿no? Que es lo más importante para un laico que se compromete con aquel que necesita. Así que agradecer por sobre todas las cosas el apoyo que siempre se nos dio desde la municipalidad. Gracias por esta mención. Para nosotros es un incentivo más para seguir y para no detenerse, porque a veces hay momentos donde uno la queda y el cansancio gana, pero bueno, estas cosas son muy malas. Así que muchas gracias. De interés legislativo el día 15 de marzo de cada año como Día del Consumidor y Usuario. Es un día importante. En la década del 60, el presidente de los Estados Unidos, ante el avance de los monopolios en ese país, planteó un conjunto de derechos para los ciudadanos y los consumidores norteamericanos, que después fue tomado por el resto de países en el mundo. En la Argentina tuvimos que llegar a la década del 90, cuando se sancionó la Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios, en el año 94. Y el enfoque obviamente es totalmente distinto. No enfocamos a la persona como consumidor, sino al ciudadano en su rol de consumidor.
y obviamente reforzado a lo largo de todo este tiempo y el año pasado sancionando un conjunto de leyes que protegen a todos nuestros ciudadanos de la lucha contra los monopolios y las empresas monopólicas que manejan el mercado no solamente de los alimentos, sino del conjunto de productos y servicios que hacen a la economía, porque tenemos un principio básico que entendemos que la economía está al servicio del hombre y no la economía al servicio de grupos económicos, de grupos de amigos. Y en ese sentido creemos importante que cada 15 de marzo el municipio de San Martín pueda recordar con una campaña de concientización a través de la dirección pertinente de Comercio y Defensa del Consumidor que tiene en la Secretaría de Gobierno, recordarle a todos los ciudadanos todos los derechos que poseen. Y en este sentido es importante remarcar la profundización de esos derechos que tienen los consumidores, de la protección. Y esto se hace a partir de un Estado presente, donde no se deja nada librado al azar, y no se deja nada librado al mercado. Por eso en el debate que estamos dando en este tiempo, en vista del 22 de noviembre, es importante tener claro muchas cosas. Si la economía la va a manejar un Estado administrando todas las variables, o la va a manejar el Estado, el mercado, perdón. Ya tenemos experiencias más que conocidas en ese sentido y sabemos los resultados que han sido nefastos. Así que es importante el trabajo en todo este tiempo para seguir marcando la diferencia. Nosotros estamos convencidos de que un Estado tiene que manejar todas las variables de la economía y no el mercado. 12:35 horas, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.